¿Por qué despidieron a un maestro en tu escuela? El profesor de coro de mi escuela secundaria era un hombre homosexual encerrado. Tenía un novio desde hacía mucho tiempo, pero ninguno de nosotros lo sabía, hasta que un día un padre los vio, en una fiesta en casa besándose. Difundieron rumores por toda la escuela y varios padres inmediatamente sacaron a sus hijos de su clase. Los padres se quejaron en la escuela y consiguieron que lo despidieran. La buena noticia es que finalmente dejó de enseñar y abrió una panadería con su socio, a la que le fue muy bien y apareció en Cupcakes Wars. Algunos tontos pensaron que sería divertido acusar a un maestro de manosearlos. Nunca sucedió, pero cuando se supo la verdad el maestro ya había perdido su trabajo y su reputación. Nunca volvió a trabajar. Los chistes tienen consecuencias reales. Entró a su casa y descubrió que su único hijo se había quitado la vida. El distrito escolar no le permitió ningún momento de duelo y luego la despidió porque ya no estaba en el mismo nivel que solía estar y sus estudiantes se estaban quedando atrás. No hace falta decir que la comunidad hizo que corrieran al nuevo maestro y la contrataron nuevamente, y trabajó el resto del año escolar. Hizo que los estudiantes hicieran una etiqueta que decía, "Soy un niño inútil", y los hizo usarla durante todo un día en la escuela. También los hizo caminar por el campo de fútbol durante 1 hora en su sesión. ¿Qué hicieron mal los estudiantes? Bueno, estaban hablando y jugando pares o impares en su sesión. A la siguiente semana la despidieron. A principios de los años 90, una estudiante de mi escuela secundaria recibía llamadas telefónicas obscenas. Cuando la policía la entrevistó, ella les dijo, "Se parece a mi profesor de historia". La policía puso un rastreador en su teléfono y la persona que llamó resultó ser su profesor de historia. Mi profesor usó un día de enfermedad, en lugar de un día de vacaciones para volar a Japón para pelear en artes marciales mixtas. Lo descubrieron y lo despidieron por uso indebido del tiempo libre. Se vistió de bruja para Halloween. Los intolerantes padres y administradores cristianos hicieron que la despidieran. El entrenador de fútbol también trabajaba como profesor suplente en la escuela secundaria. Estaba cubriendo mi clase de historia. Una animadora dejó su bolso al fondo de la clase. Se lo llevé al profesor para avisarle y volví a mi asiento. Desde mi asiento de la esquina, lo vi pasar por la parte de atrás y sacar un par de bragas. Los guardo. Me levanté y dije en voz alta, "¿Acabas de guardarte las bragas en el bolsillo?". Se puso rojo y me gritó, "¿Qué dijiste? ¿Por qué diablos haría algo así?". Luego se levantó estúpidamente. Estaban colgando ligeramente de la esquina de su bolsillo. Todos las vieron. 2 niñas salieron corriendo del salón de clases y atraparon al director que estaba en el pasillo. Lo confrontaron cuando intentaba salir del salón de clases. Nunca lo volvimos a ver. Como profesor o entrenador. La policía literalmente derribó la puerta del aula, justo en medio de la clase de informática, y le leyó sus derechos, así como el cargo de presunto crimen en un caso sin resolver de 18 años atrás. Fue absuelto 4 años después tras un agotador proceso judicial. Hasta el día de hoy, el mejor maestro que he tenido. Asaltó un banco con la misma ropa que usó ese día para ir al colegio. Esto sucedió unos años después de que tuve su clase. Era un tipo genial y enseñaba historia en 8º grados. Pero un día, cuando estaba dando clase, conectó su computadora portátil al proyector, para realizar la presentación de PowerPoint para la clase de ese día, y aparentemente accidentalmente, dejó no por gay muy duro en su computadora portátil, y lo proyectó en la pantalla frente a todos los estudiantes. Fue despedido poco después. Estaba sustituyendo a una profesora de ciencias en baja por maternidad. Casi le iban a ofrecer un lugar permanente en la escuela, pero luego les enseñó a los estudiantes del primer año cómo autoquitarse la vida correctamente ahorcándose. Tenía una profesora llamada Mr. English, que enseñaba inglés. Resulta que ella no solo no estaba calificada y no tenía un título, sino que era una delincuente y buscada por la Interpol. Creo que por mi culpa. Una vez en la escuela primaria estaba jugando con una compañera, ella me arrojó una esponja, haciéndome perseguirla por el salón de clases. La maestra intenta detenerme y me agarra por el cuello haciéndome caer de espaldas. No me dolió pero me sorprendió. No recuerdo cómo, pero de alguna manera, el director y mis padres se involucraron y nunca volvimos a ver al maestro después de eso. Era una especie de profesor sustituto y, por lo que puedo recordar, incluso le caía muy bien. Los padres descubrieron que estábamos reuniendo dinero, para pagarle al profesor para que aprobara nuestros exámenes. Lo acosaron con el director, le dieron mucha importancia, y lo despidieron. Conseguimos un profesor maravilloso que utilizó su tiempo libre para ayudarnos a ponernos al día. Usó castigos corporales. Éramos alumnos de primer grado y ella nos hacía arrodillarnos sobre sal, semillas,
trigo, a los que no teníamos la tarea. Una de las niñas de mi clase era literalmente la más obediente, era la mejor de la clase y siempre tenía su tarea. Ese día debió haberla olvidado en casa. La hizo arrodillarse y la niña lloró en silencio, sin hacer ruido y se orinó en su uniforme. Ella se transfirió y nunca regresó después de ese día. Sí, era una escuela privada. Los padres se enteraron y amenazaron con demandar a la maestra. Una vez me ventaron la boca en el jardín de infantes. Ese maestro nunca volvió a enseñar en Nueva Jersey. Con suerte, se le prohibirá permanentemente enseñar en cualquier lugar. Esto le pasó a mi vecino que es líder de Boy Scouts. Algunos de los chicos de su tropa se enteraron de todo el asunto de la agresión sin consentimiento en las noticias, y 2 o 3 de ellos se reunieron e hicieron una afirmación falsa sobre su líder. Estos niños eran conocidos alborotadores pero, por supuesto, tuvieron que abrir una investigación y arruinó la vida de este pobre hombre. Los chicos finalmente se retractaron y se rieron todo el tiempo de ello. Pensaron que era una gran broma y no hubo repercusiones para ellos. Fue realmente triste. Soy muy buen amigo de la esposa de este hombre, y vi de primera mano la devastación que tuvo en su familia y en sus vidas. Lo mismo pasó en mi escuela primaria. El profesor de gimnasia, supuestamente manoseó a 4 niñas mientras las ayudaba a subir a la barra de dominadas. 2 de las 4 dijeron que no era cierto y que él simplemente las ayudó a levantarse. Un niño con sobrepeso también dijo que lo manosearon pero nadie le creyó. El maestro perdió su trabajo y una investigación demostró que las acusaciones eran falsas. El maestro abrió un negocio de cuidado del césped y le iba muy bien. Mi maestro solía sobornar a estudiantes con buenas notas a cambio de comida. Me enseñó física durante 3 años, fue director durante 2 años y luego se dieron cuenta de que ni siquiera tenía el título de profesor. Una chica estaba enamorada del profesor de gimnasia. Él estaba casado y no respondió como ella quería. Entonces, por alguna razón, ella comenzó a decir que él había tenido el delicioso con ella varias veces. No perdió su trabajo pero no se le permitió trabajar durante la investigación. En algún momento durante ese año ella se sinceró, él aceptó y no presentó cargos. Ella todavía estaba en problemas debido a las afirmaciones falsas, etc., pero nada de él. Pero en realidad, él regresó a trabajar antes de que ella admitiera su mentira. Una amiga suya tenía mensajes de texto en los que admitía que había sido por ira y despecho, y un registro de mensajes en el que admitía que mintió. Él regresó a su posición. Y continuó después de mi graduación. Este fue el video de hoy. Cuéntame si en tu escuela despidieron a un profesor. Déjalo en la caja de comentarios. Te lo agradecería mucho. Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima.